¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy Nos buenas encontramos noches. nuevamente en un webinar más de charlas que transforman. En este webinar nos encontramos ahora con el doctor Fausto. Él nos va a presentar un tema el día de hoy, que es el ultrasonido Doppler arterial en miembros inferiores. El doctor Fausto antes que nada, es un gran amigo. Gracias, doctor Fausto, por aceptar la invitación a participar en nuestro webinar. Y él tiene una amplia trayectoria y amplia experiencia en el uso de ultrasonido. Ha participado en múltiples congresos, múltiples talleres, es catedrático del IMF, exalumno del IMF, ha participado en coordinaciones en otros diplomados de ultrasonido, tiene experiencia en ultrasonido materno-fetal, ultrasonido vascular venoso, ultrasonido arterial, así es que es una voz ampliamente conocida para nosotros, para poder hablar de estos temas del uso del ultrasonido y de lo que es el usar el ultrasonido a lo que es el sistema arterial. Hemos platicado muchas veces, o el tema pasado en el webinar era de uso de ultrasonido en pacientes con síntomas fleopáticos. En este caso, vamos a empezar a meter un poquito de lo arterial, no porque nos vayamos a dedicar a manejar pacientes con problemas arteriales, pero hay que tomar en cuenta que hoy en día nuestros pacientes es una madeja de sintomatologías y padecimientos que también tenemos que tener nociones básicas y conocimiento de lo que es el sistema arterial de nuestros pacientes para poder dar un diagnóstico adecuado y poder derivar estos pacientes en aquellos casos en los que sea un problema arterial y no podamos darle el manejo nosotros. Muchísimas gracias, doctor Fausto. Le agradezco el que haya aceptado participar. También está con nosotros la doctora Daniela Ortega. Ella es de las pioneras en los diplomados. Ella es de la primera generación del diplomado de flebología y linfología del Instituto Mexicano. También es la primera generación del ultrasonido vascular venoso. Tiene muchísimos años de experiencia usando el ultrasonido, manejando pacientes con problemas flebopáticos y también manejando pacientes con problemas arteriales, ya que ella se encuentra trabajando con médicos angiólogos que ven mucho padecimiento arterial. La hemos ido trayendo con nosotros a jalones y estirones y ya la tenemos aquí con nosotros participando. Ya también empieza a incursionar con nosotros como catedrática. El año pasado estuvo ya como maestra en el diplomado de ultrasonido vascular venoso y este año ya va a entrar como catedrática como tal con nosotros. Muchas gracias, doctora Daniela, por participar, por estar con nosotros y apoyar en la docencia de nuestros pacientes. Sin más, le doy pie al doctor Fausto a que haga algún comentario antes de iniciar su ponencia y después se lo doy a usted, doctora Daniela. ¿Cómo está, doctor Fausto? Muy buenas noches, doctor Giovanni. Para mí es un gran honor poder aportar mis conocimientos a toda la comunidad flebológica. Con mucho gusto participo. Me da también una gran satisfacción ver que es un número bastante grande de médicos que se encuentran conectados y con mucho entusiasmo voy a participar aportándoles mis conocimientos en esta charla de Doppler arterial de miembros inferiores. Le agradezco mucho la invitación y estoy en la mejor disposición de participar con el Instituto Mexicano de Flebología, con la ANFIL, con todo lo que se refiere al aspecto flebológico y de tipo vascular. Buenas noches. ¿Qué tal, doctora Daniela? Usted nos puede hacer algún comentario y ahorita en lo que la doctora Daniela va haciendo un comentario, doctor, usted puede empezar a compartir su pantalla. A los que están en este webinar, les recuerdo que cualquier pregunta que tengan, la pueden ir haciendo vía chat y se dará respuesta a sus preguntas al final de la presentación. Doctora Daniela. Hola, buenas noches a todos. Hola, doctor Fausto, ¿cómo está? Un gusto saludarnos, aunque sea así por vía Zoom, ya tiene algunos mesecillos que nos vimos y como siempre un gusto poder tocar este tema que en lo particular me parece muy interesante y muy bonito, que también, como bien dice el doctor Giovanni, no estamos tan enfocados como médicos flebológicos al estudio arterial, pero que va súper de la mano con la enfermedad venosa. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido pacientes que nos llegan diciendo es que
me mandaron porque me tienen que operar de la vena safena y porque tengo mucho dolor, y resulta que no es un problema de tipo enfermedad venosa, ¿no? Sino es un problema de tipo arterial, ¿no? Entonces, este tema muy importante, muy bonito, y ojalá podamos aportar y cada uno de nosotros un poquito para que esta charla, como bien dice el doctor Giovanni, sea de mucho provecho para todos y que todos nos llevemos un muy buen sabor de boca el día de hoy. Muchas gracias, doctora Daniela. Pues sin más, doctor Fausto, haga su presentación y estamos al pendiente. ¿Se ve? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, pues vamos a platicar algo del Doppler arterial de miembros inferiores. El Doppler arterial, la verdad que tiene muchísimas aplicaciones. Tiene aplicaciones en los miembros inferiores, desde el punto de vista arterial. El sistema venoso ya lo conocemos todo. En el sistema arterial vamos a ver muchísima patología que también podemos encontrar desde la femoral hasta la pedia. Y también el Doppler nos va a servir para hacer estudios en otras áreas, no exclusivamente en miembros inferiores, sino también en el sistema carotidio, como estamos viendo en este video de aquí de la derecha. Nos va a servir para hacer evaluaciones de todo ese flujo sanguíneo que va hacia el cerebro. Y tiene también otras aplicaciones, como en este caso que se trata de un síndrome de Budd-Chiari y donde tenemos una derivación, un tips de derivación de la vena porta a la vena cava inferior. Y acá seguimos estudiando las arterias del miembro inferior. Entonces, el Doppler tiene aplicaciones muy amplias y vamos a ir revisando paso a paso. Antes de iniciar a hacer un estudio Doppler, necesitamos saber a quién nos estamos enfrentando. ¿Quién es el paciente que tenemos enfrente? ¿De qué adolece? ¿Qué es lo que yo le voy a aportar con mi estudio? ¿Qué voy a buscar? Porque no vamos a ir a investigar, a hacer estudios, a ver qué encontramos, sino tenemos que ir dirigidos a cuál es esa patología que tenemos que buscar. Y para ello vamos a hacer una historia clínica con un enfoque vascular, una historia clínica dirigida hacia el área arterial o hacia el área venosa, si fuera ese el caso. Y vamos a interrogar acerca de síntomas que son claves, síntomas clínicos de arteriopatía, como puede ser el dolor en la extremidad, saber a qué nivel se presenta ese dolor, si es un dolor que está en la pantorrilla, si es un dolor que está en el muslo, si es un dolor que se encuentra a nivel del glúteo, dónde ese dolor, el tipo de dolor. Vamos a investigar también acerca de la temperatura de esa extremidad. Si es una extremidad que tiene la temperatura normal o es una extremidad que ya presenta datos de frialdad. Vamos a investigar también acerca del estado en que se encuentra esa extremidad, si es una extremidad normal o es una extremidad que ya presenta datos de edema. Y si ese edema se acompaña de cianosis, de qué tanta es la intensidad de esa cianosis, y si además de la cianosis se encuentra por ahí alguna lesión, alguna úlcera, alguna herida de otro tipo, ¿sí? Y también vamos a investigar con el paciente cómo es su marcha, si presenta algún tipo de claudicación y las características de esa claudicación. A cada cuántos metros se presenta esa claudicación. Entonces, vamos a hacer ese tipo de investigación y también vamos a acompañar esa historia clínica muy detallada con enfoque vascular, la vamos a acompañar de una exploración física de los pulsos periféricos. Vamos a apoyarnos de nuestro estetoscopio y vamos a buscar ese pulso. Algunas veces no requerimos el estetoscopio, con una exploración manual podemos hacer esa investigación de ese pulso. Si encontramos pulso en la aorta abdominal, si encontramos el pulso femoral, y así sucesivamente vamos a ir investigando todo el trayecto de la femoral hasta que lleguemos al estudio de la tibial posterior, de la tibial anterior, de la pedia, etcétera, etcétera. Y desde luego el ultrasonido es la herramienta de oro para la investigación de toda esta patología vascular. Todos sabemos que el ultrasonido es un método de diagnóstico a través de ondas sonoras que nos va a informar acerca de las características
de ese vaso que estamos estudiando. Nos va a decir la trayectoria que lleva ese vaso, si es un vaso que presenta algunas curvaturas, si tiene un trayecto recto, nos va a informar acerca de sus paredes, si son sus paredes de características normales, si presentan algún engrosamiento. Y el ultrasonido Doppler color lo va a complementar porque nos va a indicar el flujo que tiene ese vaso que estamos estudiando, si es un flujo que tiene si es un flujo de tipo laminar, si presenta turbulencias, si es un flujo de características normales o presenta algunas alteraciones como aliasing, por ejemplo. Entonces, el ultrasonido y el ultrasonido Doppler color, la herramienta de oro para investigar la patología vascular. El ultrasonido nos brinda varias formas de estudiar a nuestro paciente, desde el modo B, como ya comentábamos, donde nos va a indicar las características de ese vaso, nos va a ayudar con el Doppler color para que nos indique el trayecto, las características del flujo, si se presenta por ahí algún aliasing, alguna turbulencia, con el Doppler color lo vamos a poder investigar. Pero también vamos a contar con el Doppler de poder o Doppler de amplitud o Doppler de energía, como también se llama, que es otro tipo, que es otra herramienta del Doppler y que nos va a permitir estudiar vasos con bajas velocidades. El Doppler Power anteriormente era una herramienta que nos servía para estudiar los vasos de bajas velocidades, sin embargo, no nos indicaba la dirección que llevaba ese flujo. Actualmente, los equipos más recientes cuentan con el Doppler Power, pero ya la tecnología ha avanzado y ya también nos indica qué dirección lleva ese vaso. Tenemos también el Doppler espectral. El Doppler espectral que es de suma importancia en el estudio de la patología arterial de miembros inferiores, ya que nos va a dar información importantísima como son las características del espectro, si es un espectro trifásico, bifásico, monofásico, nos va a indicar también las velocidades que tiene ese vaso. Entonces, tenemos ya el modo B, el Doppler color, el Doppler de poder, el Doppler espectral, y aún más continuamos con el BFLU, que es otra herramienta que tenemos y que nos va a permitir estudiar vasos que tienen principalmente que tienen algunas calcificaciones en sus paredes. El BFLU nos va a permitir hacer esa evaluación con mucho detalle. En relación a la enfermedad arterial periférica, la isquemia de los miembros inferiores va a estar causada por aterosclerosis en un alto porcentaje. Y en estos pacientes tenemos que estudiar el engrosamiento subintimal, tenemos que ver la calidad de ese flujo sanguíneo, si se encuentra reducido o si se encuentra obstruido ese flujo sanguíneo, y todo lo vamos a hacer con el Doppler color. En un poquito de epidemiología, la enfermedad arterial periférica se presenta en un 15-20% de las personas mayores de 70 años, tiene prevalencia en los varones y se va a acompañar también de claudicación, como ya lo habíamos dicho al inicio de esta plática, y esa claudicación se va a presentar en el grupo de edades de 60 a 70 años en un 35% de nuestros pacientes, pero en el grupo de 70 a 75 años lo vamos a observar hasta en el 70% de nuestros pacientes van a presentar esa claudicación. Algunos factores predisponentes a la enfermedad arterial periférica y que debemos investigar es el tabaco, la diabetes. Sin duda que la diabetes es un factor importantísimo para la enfermedad arterial periférica, al igual que la hipertensión, la dislipidemia, la hiperhomocisteinemia, los marcadores inflamatorios, los ataques isquémicos transitorios, una angiografía previa, intervenciones vasculares previas, antecedentes de enfermedad cardiovascular, historia de trombosis venosa profunda, cirugía pélvica reciente, cirugía ortopédica reciente, radioterapia pélvica, traumatismo en la pierna, estado post-embarazo, venas varicosas, extirpación de venas previas. Todos esos son factores que nos van a predisponer a una enfermedad arterial periférica. En relación a la localización de la patología aterosclerótica en pacientes diabéticos o no diabéticos, el sitio de mayor frecuencia va a ser la arteria femoral,
cerca del canal de los aductores. Ese va a ser el sitio predilecto para la patología arteriosclerótica. Y se va a acompañar de claudicación moderada o intermitente. La segunda localización en frecuencia va a ser el segmento aortoilíaco en pacientes no diabéticos y el segmento arterial tibio-peroneo en pacientes diabéticos. Entonces, tenemos ahí los puntos de mayor frecuencia de esta enfermedad arterial periférica. Algunas indicaciones del Doppler va a ser el estudio de pacientes con síntomas isquémicos de los miembros inferiores, que ya hemos dicho, van a presentar dolor, frialdad, edema, cianosis, ulceraciones, claudicación. Y también vamos a tener otro método de apoyo que va a ser el índice tobillo-brazo. Debemos recordar que a todos nuestros pacientes que vamos a hacer un ultrasonido Doppler arterial, debemos hacerle el índice tobillo-brazo, que ya todos sabemos cómo se toma el índice tobillo-brazo. Recordamos nomás los valores normales que van de 0.9 a 1.3. Pacientes que tengan un índice tobillo-brazo de más de 1.3 son patológicos, puede tratarse de arterias que tienen sus paredes muy calcificadas, y los que tengan de 0.8 hacia abajo también van a ser patológicos, y los que se encuentran de 0.4 hacia abajo tienen una patología muy severa. Entonces, no olvidar que tenemos el índice tobillo-brazo que va a ser de mucha utilidad para seleccionar a nuestros pacientes. Y aquí les presento este caso, que es una femoral común, es una arteria femoral común, donde vemos que tiene algunas placas a ese nivel, y con el Doppler color alcanzamos a ver la bifurcación, vemos la femoral y vemos la femoral profunda. El Doppler color nos ayuda en algunas ocasiones cuando no podemos identificar esos vasos, sobre todo la femoral profunda, que en algunas ocasiones se torna un poco difícil. Con la ayuda del Doppler color vamos a poder evaluarla. Y aquí lo que le estoy presentando es, en este video, es la presencia de colaterales. En algunas ocasiones tenemos que ese vaso se encuentra con una oclusión, y cuando ese vaso se encuentra con una oclusión, tenemos que hacer la investigación de colaterales. ¿Por qué tenemos que hacer la investigación de colaterales? Porque en segmentos más distales vamos a encontrar que ese vaso ya tiene flujo, y vamos a preguntarnos, ¿y cómo tiene ese flujo? Pues tenemos que encontrar las colaterales. O en algunas ocasiones ponemos el Doppler color y lo primero que vamos a encontrar son las colaterales. Y una vez que identificamos las colaterales, obviamente que tenemos que buscar que ahí existe un problema serio con esa arteria. Tenemos también, aquí les presento, esta es la tibial anterior, pero lo que están viendo ustedes aquí es un flujo venoso de la tibial anterior. ¿Y por qué estamos viendo ese flujo venoso de la tibial anterior? Estamos viendo ese flujo venoso porque la arteria se encuentra aquí abajo y está totalmente ocluida, está muy calcificada. Vean ustedes, la luz de la arteria totalmente ocluida, no hay flujo. El Doppler color tiene una mayor sensibilidad por las arterias que las venas. Entonces, cuando estamos explorando una arteria y no se documenta con el Doppler color, sino lo que encontramos es la vena, nos está indicando que existe una patología severa como la que les estoy presentando aquí, donde tenemos una arteria tibial anterior totalmente ocluida, y lo que estamos identificando es el flujo de la vena tibial anterior. El Doppler color también va a ser de mucha importancia para el seguimiento de procedimientos de derivación con injertos. Y aquí tenemos, en este caso, este paciente que ha sido sometido a un injerto, y estamos documentando cómo se encuentra el flujo a través de ese injerto. Bueno, esto ya se los había presentado hace un momento, pero nos sirve para valorar ese stent que tenemos aquí. Este es un paciente no precisamente de tipo arterial. Este es un paciente con un síndrome de Budd-Chiari, donde había una obstrucción completa de las venas hepáticas y se hizo una derivación del flujo de la vena porta hacia la vena cava inferior. Y el Doppler color nos permite valorar ese flujo, nos permite ver que ese stent se encuentre permeable. Vemos la calidad del flujo, que es de tipo laminar y que está funcionando perfectamente bien.
Va a ser importante el Doppler color para el seguimiento de pacientes que han sido sometidos a tratamientos de angioplastía. Nos va a indicar cómo se encuentra el flujo a ese nivel, ¿sí? Y también en el estudio de aneurismas periféricos, de arterias periféricas. Como en el caso que les presento, este es un video donde estamos viendo ese aneurisma de arterias periféricas con la técnica de BIFLU que les había mostrado al inicio. El BIFLU nos permite también hacer este tipo de evaluaciones. Y aquí, aunque no es necesariamente un miembro inferior, les estoy presentando un aneurisma de la aorta abdominal, donde estamos viendo por acá el stent que se le ha colocado a este paciente, y nos va a servir también el Doppler color para la evaluación de este tipo de patologías. Y aquí tenemos con el Doppler color cómo estamos viendo el funcionamiento del stent, y estamos viendo que existe una fuga, a pesar de que tiene ese stent, hay una fuga de flujo que estamos documentando con el Doppler color. Va a ser de importancia también para corroborar el diagnóstico cuando se sospechan falsos aneurismas. Esta es una aorta abdominal y se sospechaba que tuviera un aneurisma a ese nivel, y con el Doppler color estamos documentando de que no se trata de un falso aneurisma, sino que es una masa que se encuentra ahí adyacente a la aorta abdominal. Va a ser de mucha importancia también para el estudio de fístulas para nuestros pacientes que se encuentran en hemodiálisis, valorar cómo se encuentra ese flujo, valorar que esa fístula se encuentre permeable, que sea útil, que sea una fístula madura y que sea de mucha utilidad para nuestros pacientes. En relación al Doppler espectral, aquí les presento este Doppler espectral que es de tipo trifásico, y este es el espectro que debemos encontrar en los miembros inferiores. Si dijéramos cuál es el espectro ideal que encontremos en arterias de miembros inferiores, sería un espectro trifásico como el que estamos observando en este momento. Sin embargo, cuando encontramos patología, primero vamos a encontrar cambios preestenóticos, cambios que vamos a encontrar antes del sitio de la estenosis, y vamos a encontrar espectros como el que les estoy mostrando aquí, que tienen bajas velocidades y que prácticamente tienen ausencia de la diástole. Este es un flujo característico preestenótico. Y después buscamos el sitio de la estenosis, y en el sitio de la máxima estenosis vamos a encontrar flujos de este tipo con un espectro que nos está informando acerca de altas velocidades. Las altas velocidades las vamos a encontrar en el sitio de mayor estenosis. Y desde luego que vamos a encontrar también flujos postestenóticos, como este que estamos encontrando aquí, donde tenemos un flujo con bajas velocidades sistólica y con una diástole un poquito alta. Esto es lo que se llama un flujo de tardus parvus, porque el flujo no se encuentra, el flujo no se encuentra tan alto, la sístole no se encuentra tan alta ni tiene un ascenso rápido, sino tiene un ascenso lento, por eso se llama tardus, y parvus porque tiene una diástole bastante pequeña. Entonces, este es un flujo postestenótico, y estas son las características de los espectros que vamos a buscar en el caso de patología de miembros inferiores. Yo les agradezco que me hayan escuchado y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Fausto, muchas gracias. La verdad, muy enriquecedora su plática, muy amena. Sé que hay muchísima más información para dar o extendernos, pero como tal, como decimos, el webinar los tenemos hecho para darnos una idea, hacerlo como una charla, como una plática donde todos entendamos y vayamos viendo la importancia de cada uno de los temas que se van presentando, y en este caso, de cómo es muy importante saber hacer un pequeño rastreo del sistema arterial, de la importancia de esto. Muchas gracias, doctor Fausto. Doctora Daniela, ¿qué nos puede preguntar? Sí, Doc, yo quisiera, más que comentarle, hacerle algunas preguntas, ¿no? Yo sé que, pues, la mayoría de nosotros estamos muy enfocados a la cuestión venosa, ¿no? La mayoría de nosotros hacemos más el ultrasonido venoso. Entonces, usted, Doc Fausto, ¿en qué momento considera importante, yo, médico tratante de X paciente, diabético, de larga evolución,
que yo estoy dudando si tiene enfermedad arterial o no, o bien que el paciente me refiere que camina 2, 3 cuadras y tiene que descansar, perdón, es un paciente que ya tiene claudicación. Yo como médico, ¿en qué momento debo de enviar a mi paciente a un ultrasonido arterial en caso que yo no lo realice, obviamente, ¿no? ¿Cuál sería el momento ideal para ese paciente, para evitar complicaciones? Bueno, la verdad que el ultrasonido Doppler arterial es la herramienta de oro, como comentábamos al inicio, y debería realizarse una vez al año, cuando menos a todos los pacientes mayores de 50 años de edad, independientemente que existan o no existan factores de riesgo. Otro factor importante sería que le realizáramos a todos nuestros pacientes mayores de 50 años de edad un índice tobillo-brazo, ¿verdad? Para tener idea de cómo se encuentra. Pero en nuestro paciente diabético, en nuestro paciente que es portador de patología venosa, hay que hacerle mínimo, una vez al año, hay que hacerle su estudio Doppler arterial en todos los pacientes mayores de 50 años de edad. Pero tenemos pacientes diabéticos de larga evolución, pacientes diabéticos que empiezan desde los 20 años o pacientes diabéticos juveniles. Y en esos pacientes hay que hacer el estudio lo más pronto posible. Pacientes que ya tienen 10, 15 años de diabetes ya empiezan a presentar cambios. Y en esos pacientes diabéticos el estudio se tiene que extender. No nada más vamos a revisar la femoral, no vamos a revisar la poplitea, la tibial anterior, no, tenemos que estudiar la pedia y sobre todo tenemos que estudiar la plantar medial y la plantar lateral, porque en las arterias plantares es donde vamos a encontrar los primeros cambios, donde vamos a encontrar prolongado el tiempo de eyección. El tiempo de eyección no lo valoran las personas que hacen, todos los médicos que realizan ultrasonido. Entonces, en los pacientes diabéticos de larga evolución que tienen ya más de 10, 15 años de evolución, hay que hacer un ultrasonido Doppler de miembros inferiores con investigación de las arterias plantares del tiempo de eyección, que cuando ya ese paciente tiene un déficit circulatorio a nivel del pie, a nivel plantar, vamos a encontrar alargado ese tiempo de eyección. Muy bien, no sé si he respondido, pero a todos los pacientes mayores de 50 años de edad hay que hacerles, y si tiene factores de riesgo como la diabetes, como hipertensión o como tabaquismo, hay que hacérselo lo más pronto posible. Ok. Doc, otra pregunta más. Bueno, sabemos que uno de los factores de riesgo importantísimo y que todos lo tenemos en la cabeza es la diabetes mellitus, ¿no? Y sabemos que es la principal causa de muerte a nivel nacional, ¿no? Pero, al menos en experiencia personal, no sé también a usted qué tanto, o a ustedes qué tanto les ha tocado, ¿no? No sé si alguna vez han tenido algún paciente no diabético, no hipertenso, no fumador, con un ITB por abajo de 0.8, 0.7 y que empiezan a tener datos de isquemia. Yo tuve una paciente hace algunos años y lo curioso es que en los libros, desafortunadamente, no aparece, tal vez la mayoría de nuestros libros bases son americanos, gringos, pero no aparece el dato de que en nuestro país aún existe gente que cocina con leña. Entonces, al menos en la experiencia personal, me ha tocado ver ya varios pacientes que la única, digamos, factor de riesgo sería el cocinar con leña. No sé si alguno de ustedes dos tienen todavía experiencia con eso o solamente sucede en mi pueblo. Bueno, en lo personal, con relación a cocinar con leña, no tengo la experiencia, doctora, pero lo que sí le puedo decir es que a partir de la pandemia se vienen a encontrar nuevos hallazgos. Por ejemplo, he tenido pacientes que son diabéticos, que no son hipertensos, pero que tuvieron COVID y que tuvieron COVID moderado o COVID severo y que vienen cargando por ahí una trombosis a nivel femoral o a nivel de la poplitea o del tronco tibioperoneo. Entonces, son pacientes que superaron ya su problema crítico del COVID y que posteriormente vienen con este tipo de patologías, ¿no? Que vienen con los cambios en la extremidad inferior, con la frialdad y con todo ese tipo de cambios que seguramente atribuimos que son secundarios a su presentación del COVID, ¿verdad? A su padecimiento de COVID, y que tenemos que analizar con mucho detalle. Entonces, yo creo
que ahora, a partir de la pandemia, tenemos que interrogar también a nuestros pacientes. ¿Usted tuvo COVID o no tuvo COVID? ¿Le pusieron sus vacunas o no le pusieron sus vacunas? Porque también me tocó pacientes que hicieron este tipo de problemas posteriores a la vacuna. Entonces ya no sabemos qué realmente fue lo que pasó, si fue el COVID o fue la vacuna, pero en los dos casos se han presentado. Ok, ¿y tú, Doc Giovanni, no te ha tocado ver esto que te comento? Sí, ¿qué creen que yo, pero creo que va más de la mano con el COVID? Con los pacientes que han tenido COVID, creo que es donde ha empezado a presentarse más problema arterial. De hecho, pacientes más jóvenes empiezan a tener problemas de trombosis, pacientes más jóvenes y si son diabéticos, desde los 28, 30 años, ya empiezan a tener problemas arteriales. Si ya tuvieron COVID, es lo que sí me he dado cuenta que ha ido aumentando como esa incidencia en personas con COVID. Y como dice el doctor, principalmente que tuvieron COVID con síntomas o con COVID moderado a severo. Yo he visto que han estado presentando, de hecho a veces hasta verle las arterias, se ven como más fibrosadas, con más ecogenicidad las paredes de las arterias, aunque no tengan sintomatología. Doc, y en relación al ITB, y no sé si también, a mí me ha tocado ver que algunos pacientes a la hora de realizar el ultrasonido arterial, como bien decía, lo ideal es encontrar nuestra gráfica trifásica, ¿no? Pero muchas veces existe una onda que se ve muy característica en los pacientes con calcinosis arterial, que son aquellos pacientes que tienen ya una diabetes de larga evolución, que la gráfica se ve como empastada. Y a veces podemos confundir un poco que existe ya una isquemia, pero realmente más bien es que la gráfica se ve como empastada en el pico más alto. No sé qué experiencia tenga usted con respecto a eso. Sí, doctora. Los pacientes diabéticos de larga evolución van a presentar cambios también en el Doppler espectral. En estos pacientes vamos a encontrar flujos monofásicos. Flujos monofásicos donde podemos llegar a encontrar ausencia de la diástole. Recuerde que la diástole está dada principalmente por la elasticidad de las paredes de las arterias. Entonces, si tenemos una pared arterial que está muy calcificada, es un paciente de larga evolución con su diabetes, con su hipertensión, que está muy calcificada, esa pared prácticamente no tiene elasticidad. Y lo que vamos a observar va a ser un flujo monofásico que va a estar dado por la contracción del ventrículo izquierdo. Vamos a tener la sístole, luego vamos a tener una pequeña diástole que está dado por el cierre de la válvula aórtica. Y lo que sigue, que sería la diástole, está perdida porque esa pared no tiene ya elasticidad. Y también ayudado si hubiera algo de isquemia distal, esas arteriolas también están dañadas y eso nos ayuda a que se pierda la diástole, doctor. Ok, Doc. Doc, ¿y qué momento sugiere usted enviar al paciente que ya le hicimos ultrasonido arterial? ¿Qué diagnósticos o en qué momento sugiere usted ya el envío al angiólogo para valorar una probable arterialización o un bypass o no sé? Bueno, en todo paciente que encontremos ocluido, va a depender de a qué nivel lo encontramos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si encontramos por ahí un paciente que tiene alterada la arteria femoral, podríamos decirlo, se me pasó a comentar que el estudio arterial de miembros inferiores debe ser en forma bilateral. Muchas veces, o no muchas veces, sino en el 100% de las veces, al paciente le piden Doppler arterial De pierna derecha. de pierna derecha o de pierna izquierda y nada más eso hacemos. Nada más eso hacemos. Entonces encontramos patología en la femoral de la pierna derecha que nos pidieron, pero no sabemos cómo está la izquierda. Y ahí nos quedamos con el diagnóstico de oclusión de la femoral o alguna cosa así, ¿no? Pero el estudio debe ser comparativo porque en algunas ocasiones encontramos que la femoral derecha está alterada y nos vamos a la femoral izquierda y también está alterada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos más arriba, tenemos que revisar el sistema aortoilíaco porque pudiéramos estar ante una patología
más arriba, que pudiéramos estar ante un síndrome de Ehlers, donde vamos a tener obstruida la aorta, vamos a tener obstruidas las ilíacas y se nos va a pasar el diagnóstico. Entonces, el estudio de miembros inferiores debe ser de las dos extremidades, no nada más de la que nos solicitan, para hacer la forma comparativa, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para alcanzar a hacer este tipo de diagnósticos. Bueno, no sé si le contesté, doctor. No, o sea, mi pregunta más que nada es, ¿con qué diagnóstico, o sea, digámoslo así, usted tiene un paciente que hace una ultrasonido arterial, ¿con qué diagnóstico usted decide mandar al paciente con angiología? ¿En qué momento, con qué diagnóstico? Ok, ya recordé, por eso me fui por el síndrome de Ehlers. Bueno, si encuentro que el paciente tiene alterada la femoral derecha y la femoral izquierda, ya que no pierda tiempo, que se vaya para que le coloquen un bypass. Exactamente, no hay que perder más tiempo. Ya, vámonos, listo. O también en aquellos casos donde tenemos un segmento bastante grande que está ocluido y que tenemos pocas colaterales, también hay que enviarlo en ese momento para un bypass. Realmente, al que podemos monitorear es al paciente que tiene una enfermedad aterosclerótica, pero que no le está causando una oclusión, sino que es algo leve, que es consecuencia de una diabetes de larga evolución, pero que no está causando oclusión, sino tenemos nada más la enfermedad arterial periférica. Ese es el que podemos manejar. Pero cuando ya hay una oclusión, ya hay un cambio bastante marcado, no hay que perder el tiempo y hay que enviarlo porque esos pacientes son candidatos a que se les coloque una derivación, un stent, alguna cosa de este tipo, doctor. Ok, doctor, y por ejemplo, en los pacientes con lesiones por decir una cosa, en el primer dedo del pie derecho y que se ve claramente que la lesión no está avanzando y tomamos un ITB y nos sale que el ITB está por abajo de 0.7, 0.8, ¿usted en ese momento sugeriría también un ultrasonido arterial o definitivamente enviarlo de una vez con angiología? Pues lo envié ya con su ultrasonido e investigando arterias plantares, arteria pedia y algunas arterias digitales, si se pudiera, doctor. Sí, eso haría. Sí, esa información de las arterias plantares es valiosísima para intentar hacer una derivación vascular a ese tipo de pacientes. A mí me parece de suma importancia esta cuestión, ¿no? Porque muchas veces a nosotros como médicos de febología nos llegan los pacientes referidos a veces por algún otro familiar, ¿no? Y es que traigo a mi familiar porque usted curó a mi tío, a mi tía, a mi amigo, a mi prima, etcétera. Tenía una herida y nos llega el paciente y vemos que la herida tiene características necróticas, ¿no? Entonces, a veces obviamos la exploración física, ¿no? Y creo que a mí me parece muy, muy importante que independientemente que el tema ahorita sea el estudio arterial, creo que sí es bien importante ver las características de la lesión y tocar a los pacientes, ¿no? Como usted bien decía, Doc, primero conocer a tu paciente, tocar a tu paciente. Y si estamos viendo que los pulsos distales, pedio, tibial anterior o posterior, no los estamos sintiendo bien, le hacemos un Doppler lineal y el ruido se oye mal, creo que también es muy importante que como médico reconozcamos que hay cosas que a veces también tenemos ciertas limitantes, ¿no? Y que no debemos de perder mucho tiempo, no debemos de perder tiempo haciéndole al héroe y queriéndole hacer mil cosas, ¿no? Creo que si pedia está mal, tibial está mal, o las tibiales están mal, no las sentimos, mandamos a hacer el ultrasonido y vemos que claramente hay una disminución de los flujos ahí. Yo creo que es bien importante también llevarnos esta información, ¿no? Decir, bueno, si tienes una herida, igual y sí te la puedo curar, pero no es el punto más importante. Creo que la palabra salvamento de extremidades nos la deberíamos de llevar todos muy, muy en la cabeza, ¿no? No se trata solamente de curar una herida, ¿no? Sino de que probablemente le podamos llegar a salvar la pierna a nuestro paciente, ¿no? Eso a mí me parece algo muy importante comentarlo, ¿no? Porque a veces el paciente se va con la idea o con la ilusión de que nosotros vamos a salvar la herida, pero creo que no solamente se trata de salvar la herida, sino de salvar la pierna de nuestro paciente, ¿no? Definitivamente así es, doctora. Tenemos que hacer la derivación oportunamente. Oportunamente, acá lo que me ha tocado a mí también son algunos accidentes. Recientemente vi un paciente joven
que le cayó el caballo, le cayó sobre el muslo, le cayó sobre la pierna y le causó una elongación de la poplitea tremendamente, que no detectábamos flujo. Ese paciente lo metieron a cirugía, le hicieron alguna derivación y la evolución no fue muy buena tampoco, porque el paciente llegó después de 24 horas del accidente. Entonces venía de una zona muy lejana, llegó 24 horas después. Entonces, también en algunas ocasiones el paciente se recibe en algunas comunidades y quizás no se piensa en el diagnóstico y no se envía a tiempo, ¿no? Ok, muy bien, Doc. Muy bien, no sé si existe alguna otra pregunta, algún otro Sí, comentario. bueno, para comenzar con las preguntas del auditorio, pues más que nada hay que tomar en cuenta que muchos de los que están aquí no hacen ultrasonido arterial probablemente. El dar este tema, por eso es hablar como lo estamos haciendo, tener la noción, saber que estos problemas existen y no porque veamos pacientes y extremidades, enseñarles que yo soy flebólogo y yo solo atiendo problemas venosos, úlceras, pero venosas. Cuando se nos presentan úlceras mixtas, cuando se presenta una úlcera pequeña, pero estamos viendo que por anatomía o lo que estamos revisando el paciente muy probablemente tiene lesión arterial, hay que saber hasta dónde llegar y hasta dónde no. A veces les digo, no pasa nada. A veces a los angiólogos no les gusta hacer curaciones de úlceras ni nada. Entonces, si se los mandan para que le den una checada, él les va a decir, no, su problema arterial no es grave, tómese esto y se los van a regresar. Bueno, aunque no se los regresen, el paciente solito regresa, pero ustedes ya están tranquilos con su paciente, que un angiólogo ya lo revisó y su problema arterial no es grave, o si es grave y si es grave, ¿qué deba de seguir? Eso es lo que nos tenemos que llevar en la cabeza y no aventarnos imagínense, un problema arterial le empezamos a meter compresión y le metemos para cerrar la úlcera, cuando sabemos que tiene problema arterial, pues lo vamos a llevar a la pérdida probablemente de esa extremidad o alguna patología mayor, o cuando menos con dolor, que en lugar de que se sienta mejor el paciente, le van a poner ustedes un vendaje y va a empezar con dolor. Eso ténganlo por seguro. Y él así tuviera una ulcerita pequeña de 1 centímetro y usted le pusiera un vendaje, pero tiene un problema arterial, va a empezar con dolor. Entonces hay que llevarnos eso. Les hago esta pregunta, bueno, hay varias preguntas que ya han hecho, pero se han estado como contestando con las preguntas que ha hecho la doctora Dani, el doctor Fausto, pero igual las hacemos para que las contesten rápido, ya sea el doctor Fausto o la doctora Dani. El doctor Carlos Salinas nos pregunta que si el uso de índice tobillo-brazo, mencionaban el índice tobillo-brazo, la pregunta es, indicación del ultrasonido arterial, ¿debo pedirle el estudio cuando está por arriba de 1.3 o cuando está menos 0.9? Bueno, cuando está por arriba de 1.3, vamos a encontrar las paredes calcificadas ya de esas arterias, vamos a encontrar cambios importantes como va a ser la ausencia de la diástole. Recordemos que la elasticidad de las arterias, de las paredes de las arterias, es lo que nos va a favorecer la diástole, entonces ahí vamos a encontrar que esa diástole va a estar alterada. Y cuando los encontramos por abajo de 0.9, seguramente vamos a encontrar ahí alguna enfermedad arterial periférica, no precisamente oclusiva, pero sí vamos a encontrar una enfermedad arterial periférica bastante severa. Entonces, debemos enviar a ese paciente a ultrasonido para que valoremos bien el flujo de cada una de las arterias. Otra cosa que es importante comentar es que he visto algunos reportes donde a ese paciente le realizan ultrasonido, por ejemplo, de la tibial posterior o de la tibial anterior y las encuentran normales y reportan normal el estudio. Y la verdad es que debemos revisar todas las arterias, debemos revisar desde la femoral profunda, la femoral común, la femoral profunda, la poplitea, el tronco tibio-peroneo, la tibial anterior, la tibial posterior, la pedia y las plantares. Debemos hacer una revisión de todo para que el estudio esté completo, ¿verdad? Y no, como en algunas ocasiones me ha tocado pacientes que solo le revisan la tibial anterior y la tibial posterior, las encuentran normales y lo reportan normal. Y así lo comentan los pacientes cuando llegan, nada más me revisaron el pie y listo, y vámonos, ¿sí? Entonces, hacer un estudio detallado. Pero sí, con un índice tobillo-brazo alterado, hay que hacer su Doppler arterial. Gracias, doctor. Doctora Dani, comentan aquí, en pacientes con enfermedad venosa
y pie diabético, ¿le realizamos un ultrasonido Doppler arterial? Bueno, yo primero, antes del ultrasonido arterial, yo lo primero que hago es hacerles un ITB y tenemos el equipo que es el laboratorio vascular arterial que nos va tomando las mediciones de las presiones a través de las arterias y también nos da una gráfica, la gráfica de la arteria. No es la imagen del ultrasonido, pero sí es la imagen de cómo se ve nuestra pulsatilidad de la arteria, ¿no? La imagen trifásica o monofásica. Y entonces, de acuerdo a eso, yo ya decido si les envío o no el ultrasonido arterial o si ya se manda a angio, ¿no? Creo que es muy importante que entendamos que si tenemos enfermedad venosa y enfermedad arterial, por mucho se lo lleva la enfermedad arterial, ¿no? O sea, claro, enfermedad venosa, es decir, tengo un paciente que tiene varices de larga evolución, ¿no? Pero si mi paciente tiene una varices de larga evolución, aparte es diabético, fumador, y nos dice que camina y que le cuesta después de 3 cuadras seguir caminando porque ya tiene dolor, creo que por mucho la enfermedad arterial relacionada a la diabetes mellitus nos va a ocasionar muchísimo más problemas que la enfermedad venosa. Por supuesto que nuestra línea de trabajo es la enfermedad venosa, ¿no? Y estamos muy enfocados a eso, pero seamos muy críticos hacia nuestro trabajo en el sentido de que, ¿qué me va a causar la mortalidad de mi paciente? ¿Una enfermedad venosa, una varice o tener un pie diabético o una lesión, ¿no? Creo que siempre en estos casos por mucho se lo lleva la enfermedad arterial, ¿no? El pie diabético secundario, una enfermedad arterial, es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Una vez una amiga del diplomado, que alguno de ustedes la conocieron, la doctora Linda, un día ella me dijo, mira, Dani, yo te voy a dar un consejo. Cuando tengas un pie diabético, una lesión por pie diabético, mátalo. Y yo así, ¿cómo que mátalo? Sí, tú dile a tu paciente que la lesión está mal, que tiene una enfermedad que es secundaria a la diabetes mellitus y su herida está grave. O sea, difícilmente una herida en un paciente diabético no va a ser algo grave. Entonces, creo que a mí me quedó muy grabado eso, ¿no? Porque a veces vemos al paciente como muy a la ligera, es paciente diabético, tiene una herida, ay, es un pie diabético, es algo muy sencillo. Pero realmente las complicaciones del pie diabético, créeme que son catastróficas, ¿no? Entonces, creo que el momento de decir enfermedad venosa contra enfermedad arterial o enfermedad venosa contra pie diabético por enfermedad arterial, se lo lleva de calle la enfermedad arterial y el pie diabético, ¿no? Así es, y hay que recordar, ahora no quiere decir que a todos sus pacientes tienen que hacerle ultrasonido arterial y hay que empezarlo a hacer. No, lo que queremos es concientizar que tenemos que tomarlo en cuenta y con todo esto, con el índice tobillo-brazo, con la exploración física de nuestro paciente, con la sintomatología y las enfermedades agregadas, valorar en qué momento es indicado mandarle a hacer un estudio arterial, pero saber qué se le debe hacer y no cerrarnos, porque a veces nos puede llegar a pasar como flebólogos que todo queremos ver flebo y todo es flebo y todo es eso y lo demás a veces, no que no importe, pero nos podemos llegar a sesgar porque a lo mejor nos ha ido muy bien con nuestros pacientes, pero la verdad sabemos que basta un paciente que se nos complique para que no nos deje dormir hasta varios días. Y sobre todo las demandas, ¿no? Que también eso ya tenemos que empezar a cuidarnos mucho, ¿no? Que luego le metemos o le queremos meter mano a todo y resulta que no es eso, ¿no? Y entonces las complicaciones, los gastos que existen si trabajamos en un medio particular o aún así en los medios públicos, también tenemos que cuidarnos nuestras espaldas, ¿no? La cuestión de las demandas también es un tema muy importante que no tenemos por qué dejar de un lado, ¿no? O sea, también eso es algo bien importante, ¿no? Que ahora sí que no le juguemos al héroe, ¿no? O sea, si ya vimos que el ITB está mal y tiene una lesión y vemos que no avanza tu herida, pues ultrasonido arterial y el mismo ultrasonido te dirá qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Así es. Otra pregunta, doctor Fausto. Sí. En pie diabético con enfermedad arterial periférica severa, ¿qué experiencia nos puede compartir en la arterialización de una vena periférica? ¿Es útil para el salvamento de la extremidad en isquemia crítica, para el seguimiento?
Sí, claro. Bueno, aquí cuando tenemos una arterialización, seguramente tenemos por ahí alguna fístula o tenemos algún flujo reverso. En algunas ocasiones existe una patología donde tenemos la obstrucción de una de las arterias. Seguramente cuando existe un problema compresivo y ese flujo busca fugarse y algunas veces se complica con una arterialización de una de las venas. Debemos tener cuidado con este tipo de patología y también debemos tener cuidado en el paciente diabético. Me han tocado pacientes diabéticos con heridas bastante aparatosas en el pie y que son pacientes que el médico tratante los ha programado para una amputación y por algún motivo el paciente no ha aceptado, ha cambiado de médico y el nuevo médico tratante le ha solicitado un ultrasonido Doppler y hemos encontrado flujo en esas arterias. Son pacientes que se han sometido a tratamientos, a curaciones, mejor dicho, no a curaciones, curaciones de largo tiempo y que han salido adelante. Y realmente se ve como si fuera un acto de milagroso, ¿verdad? Cómo llegan a salvarse algunos pies que tienen ese tipo de lesiones. Pero sí es importante el ultrasonido Doppler arterial. Yo creo que no debemos dejar pasar el tiempo y complementar a todos nuestros pacientes que tienen patología venosa con un ultrasonido Doppler arterial a tiempo. Y más vale que hagan esa inversión en su salud, en un estudio de Doppler arterial y estar seguros de que el flujo arterial a todos los niveles está presente. Gracias, Doc. Para darle más rápido, a ver si alcanzamos a contestar cuando menos unas dos más. Otra pregunta, me preguntan, Doc, los tipos de onda Doppler espectral o las velocidades, ¿qué es más importante? ¿Los tipos de la onda Doppler espectral o las velocidades picosistólicas en el ultrasonido arterial? Bueno, depende para qué lo queramos usar. Depende para qué lo queramos usar. Por ejemplo, si yo veo un paciente que tiene un flujo espectral trifásico, bueno, me da tranquilidad de que todo está bien, no me interesa la velocidad. Pero en cambio, si tengo un paciente que tiene una estenosis, entonces ahí sí me interesan las velocidades. Ahí tengo que tomar la velocidad del sitio de mayor estenosis, que seguramente va a ser una velocidad que se va a encontrar elevada. ¿Cuánto es elevada? Las velocidades arteriales de miembros inferiores no rebasan los 100 centímetros sobre segundo. Por ejemplo, en la femoral manejamos 100, un poquito más abajo, en la poplitea seguramente andemos manejando 80, en las tibiales andemos a nivel de 60 centímetros por segundo, pero no rebasan los 100 centímetros por segundo. Y si, por ejemplo, encontramos que tenemos una estenosis severa a nivel de la femoral y ahí tenemos elevada el pico sistólico, que lo encontramos, por ejemplo, en 300 o en 400 centímetros por segundo, esas velocidades sí interesan, pero nos interesa también la velocidad que vamos a encontrar 2 o 4 centímetros antes del sitio de la estenosis. Nos va a interesar para que hagamos una comparación del sitio de la estenosis con el sitio previo a la estenosis y poder obtener un índice que se llama índice sístole-sístole. Y ese índice sístole-sístole nos va a indicar el porcentaje de estenosis que tiene ese paciente y el tratamiento que se le va a indicar. Entonces, ya cuando derivemos a nuestro paciente con el angiólogo, ya va clasificado, tiene una estenosis, por ejemplo, de la femoral, de un 75 a un 90%, de un 50%, y ese porcentaje lo vamos a tener en base a las velocidades. Definitivamente tenemos pacientes que tienen un sistema arterial muy dañado por patología de larga evolución o pacientes que prácticamente se mantienen acostados, se mantienen en reposo, que es poca su actividad y podemos llegar a encontrar en esos pacientes velocidades tan bajas como 25 centímetros por segundo. Me ha tocado encontrar algunas arterias tibiales anteriores con velocidades de 12 centímetros sobre segundo. Pacientes que prácticamente ya se mantienen en reposo, que se levantan al baño y vuelven a la cama y así sucesivamente. Ok, última pregunta, Doc. Dicen que en una obstrucción de arterias tibiales o pedia, ¿hasta cuánto tiempo después de la obstrucción se puede ver que hay una mejoría?
por ultrasonido? Bueno, la verdad que está muy difícil esa respuesta. Sí, ya sé. Está muy difícil esa respuesta. Depende del grado de obstrucción que tengan, depende de las colaterales que se hayan formado. Cuando tenemos una obstrucción bastante severa, pues vamos a tener muchas colaterales y esas colaterales van a mantener el flujo en esa extremidad, aunque no mejoren las velocidades, aunque no mejore el flujo en la arteria que está ocluida, en la tibial, aunque no mejore el flujo a ese nivel, las colaterales están haciendo toda la función. Entonces, me ha tocado a mí ese paciente que les presenté, esa imagen que presenté de la tibial anterior, la arteria tibial anterior no se ve, pero se ve la vena tibial anterior. Ese paciente tenía muchas colaterales y ese paciente caminaba. No caminaba 500 metros, pero sí caminaba 100 metros y descansaba, 100 metros y descansaba. Entonces, va a depender también de las colaterales que van a hacer ese tipo de función, que van a suplir esa función. Ok, pues muchísimas gracias. Bueno, hay una doctora que pregunta, bueno, no pregunta, dice que tiene un paciente con una prótesis diabetes controlada y quiere saber la doctora, bueno, esa yo se la contesto, si la pueden atender o no la puede ver un flebólogo. Ahí más que nada, pues tiene que verle a un médico experto que pueda realizar ese tobillo, brazo, doctora, y le pueda hacer la valoración para ver si tiene un problema arterial, un problema venoso o es rechazo a la prótesis que tiene el paciente y probablemente pueda, me late a mí más que sea rechazo a la prótesis, al material que tiene y tengan que hacerle algún curetaje o algún otro procedimiento más que sea un problema arterial o venoso, que al final por ser un problema de prótesis en rodilla puede tener alguna lesión arterial o venosa. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Creo que nos faltaron 1 o 2 preguntas por contestar, pero el tiempo ya se nos fue. Me agrada porque si se nos va el tiempo y nos faltan preguntas, quiere decir que fue de interés para todos ustedes y esto es de lo que se trata estos webinars. Se les está dando respuesta a los que no y este webinar, recuerden, estará transmitiéndose por YouTube más adelantito, ya que lo editen en el instituto. Sin más, quiero darle la palabra al doctor Fausto y a la doctora Dani. Gracias de antemano por asistir, por estar aquí con nosotros. Doctor Fausto, ¿algún comentario, alguna impresión del webinar? ¿Cómo se sintió? Claro, muy interesante, muy interesante. Me dio mucho gusto ver que hay una participación bastante numerosa, ¿verdad? Y que el tema es de sumo interés, ya que hubieron muchas preguntas. El tema va a seguir siendo de interés. Y bueno, y muchas gracias por la invitación. Estoy en la mejor disposición de seguir participando más adelante con algún otro tema. Si ustedes me hacen el favor de invitarme, yo con mucho gusto participo y les deseo una feliz noche. Que sigan adelante. Muchas gracias, doctor Fausto. Doctora Dani. Pues nada, un gusto, Doc, estar aquí con ustedes. Y pues bueno, como bien dices, ¿no? O sea, estar en estas charlas, en estas pláticas, porque creo que así lo han manifestado en el sentido de que no quieren que sea como un tema como tal, sino más bien como una charla entre amigos, entre conocidos, entre gente que se dedica a lo mismo, ¿no? Y pues agradecer la oportunidad de estar acá y ojalá, espero que mis aportaciones hayan sido un poquito de utilidad para alguno de ustedes. Y sobre todo invitarlos a que tratemos de que si no nos dedicamos tanto a la enfermedad arterial, que le echemos una leidita a cuándo diferenciar entre enfermedad venosa o lesiones venosas y lesiones arteriales por pie diabético, porque ahí creo que ahí quedamos debiéndole un poquito a nuestros pacientes en ese sentido, ¿no? Que no todo lo que es herida es enfermedad venosa, o yo le digo a los pacientes, no todo lo que te duele en las piernas es varices, ¿no? Porque a veces te dicen, es que vengo con usted porque me duele la pierna, entonces yo creo que tengo varices y resulta que le haces el interrogatorio de la valoración y ni siquiera ni varices, ni enfermedad arterial, ni diabetes, resulta que es por ahí alguna cuestión a nivel de columna, ¿no? Entonces, sí, invitarme a mí también a seguirnos preparando, para darles un mejor servicio a todos nuestros pacientes, ¿no? Y agradecer la oportunidad del día de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctores. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los colegas de aquí de México, hay bastantes. También gracias a los colegas del extranjero que están de Venezuela, de Bolivia, de El Salvador, de Perú. La verdad, un gusto que estén con nosotros y les agradezco y que pasen linda noche. Nuevamente, sin dejar de agradecerle, doctor Fausto, doctora Dani, gracias por
por apoyarnos y por estar aquí con nosotros, y principalmente a todos ustedes, a toda la audiencia, a todos los colegas, amigos, doctor Raúl, doctor Salvador, Ali, todos los que están, la verdad, es un gusto que nos sigan, que estemos aquí, y ojalá el día de mañana alguno de ustedes se una a nosotros y podamos ir presentando algo y que vean que este webinar de Enfoco es para todos, no es de unos nada más, es para todos y es para enriquecernos y es para aprender y es para darle mejor atención y cuidado a nuestros pacientes. Muchísimas gracias, les agradezco de corazón estar aquí con nosotros, que pasen bonita noche. Hasta luego. Buenas noches. Bye bye. Bye bye.